Hello, good morning. Thank you for inviting me here. It's a beautiful island, and I'm looking forward to exploring it. Let's see if this works. Today I'm going to talk to you about calm technology. But first, could you hold up your phones? This is good. You have your phones put away. I think you win. You're the fastest. You're second. Third place. The faster you held up your phones, the more cyborg you are. You don't have to be Terminator or RoboCop to be a cyborg. Oh, you win too. Okay, you can put them away. Bueno, ya los podéis apartar. But we are all cyborgs. Pero somos todos cyborgs. Cada vez que utilizamos un dispositivo, no tenemos que tener algo implantado en nuestro cerebro para ser cyborgs. Hemos sido cyborgs desde el principio de utilizar herramientas, desde cuando hemos empezado a utilizar herramientas. Porque las herramientas son una extensión de nuestro ser físico. Ahora nuestras herramientas son extensiones de nuestro ser mental. Externalizamos el trabajo a través de ellas. La diferencia entre esta herramienta, que no ha cambiado mucho en 2 millones de años, es que nuestros ordenadores han cambiado de ser ordenadores que eran tan grandes como una habitación a ser tan pequeños que caben en nuestro bolsillo. Esta es la definición real de un cyborg. A diferencia de las películas, la definición, de hecho, salió de un trabajo que ya se publicó en 1960. Es decir, es un componente exógeno que se ha añadido con el fin de adaptarlo a nuevos o de adaptarnos a nuevos entornos como este. Los astronautas se ponían cosas en el traje espacial para poderse adecuar a ese entorno. Y ahora tenemos que coger el móvil, tenemos que ponerlos a dormir. Si tienen hambre, les cargamos la batería. Es decir, a veces incluso los cuidamos más de lo que nos cuidamos a nosotros mismos. Y algunos de nosotros, cuando nos despertamos, es lo primero lo que miramos antes de mirar a quien duerme a nuestro lado en la cama. Un antropólogo tradicional solía ir a otro país, por ejemplo, un inglés iba a África a mirar a la gente, a conocerla. Creo que esta foto está realmente obsoleta cuando alguien dice que va a conocer a otra persona distinta, que vive en otro mundo, se fija en sus relaciones, en sus herramientas. Y tendríamos que pensar en otras personas, no tendríamos que pensar tanto en otras personas como en nosotros mismos, porque ahora los bebés, mirad, esta es la antropología actual de los cyborgs. Desde el momento en que nacen, los bebés ya tienen tecnología como un móvil y no nos damos cuenta de las personas. En lo que nos centramos es en la tecnología. Y realmente nos tenemos que fijar en... No tenemos que perder de vista el factor humano. De hecho, pensad que en 2020 habrá 20.000 millones de dispositivos que estén en línea. Ahora mismo debe haber unos 7.000 millones, tantos como personas hay en el mundo. Nos deberíamos preguntar si esto suena bien, si es bueno tener tantos dispositivos en el planeta. Pero antes vamos a considerar una serie de cosas que ya están en nuestra vida. Por ejemplo, el reloj inteligente, que simplemente puede que replique notificaciones que ya están en nuestro móvil. A veces es útil, pero hay una tendencia de que las personas intentan poner cosas inteligentes en todo. Quieren poner el ordenador en todo. Ahora, por ejemplo, me llaman empresas que quieren construir neveras inteligentes. Y una nevera inteligente más o menos viene a ser algo así como una nevera que si tienes diabetes te prohíbe abrir la puerta si vas a coger dulces.
Y yo, por supuesto, no voy a esconder mis dulces, mis caramelos en una nevera. Los voy a poner en un, no sé, en otro tipo de armario, pero no en una nevera. Y sobre todo si tengo diabetes, bueno, me pueden decir, sí, tenemos un lector inteligente de la huella dactilar en la nevera. Me dicen esas empresas que quieren poner estos dispositivos. Y finalmente me dijo un cliente, ¿puedes hacer una nevera que me diga, que me informe cuando los plátanos se han puesto pochos? Y yo les digo, bueno, es que un plátano cuando se va pasando, cuando va madurando, va cambiando de color la cáscara, la piel. No necesitas gastar miles de millones de dólares o de euros en una tecnología que te diga si el plátano está rancio o no. Quiero decir, eso lo ves. ¿Cuántas tecnologías de estas inteligentes son cosas que no son necesarias, que ya las tenemos? ¿Cuántas son útiles para la vida humana? ¿Cuántas son significativas? ¿Cuántas historias hemos leído que nos dicen la automatización se está apoderando de todo? Hemos leído historias así desde la revolución industrial. Hay cosas en las que los humanos somos mejores que las máquinas y tenemos que saber distinguir cuáles son en las que somos mejores. No esperamos que un perro haga de humano o se comporte como un humano. ¿Por qué esperamos que los robots se comporten como seres humanos? Y cuando ponemos todo esto junto, todas estas tecnologías inteligentes, tenemos lo que yo llamo la cocina distópica del futuro. Es decir, que todo tiene una alerta diferente, todo está conectado, pip, 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 que todo tiene un software y todo puede ser atacado por los hackers porque todo está conectado con la red, con la web. No sé lo que pensáis, pero yo cuando llego a casa, yo quiero estar en mi casa. No quiero tener un administrador de sistemas para vivir en mi propia casa. Quiero poder elegir la cantidad de tecnología que tiene que haber en mi vida o no. De hecho, esto es una startup llamada PetNet. Y prometen, dicen, tenemos una aplicación que alimenta a los animales, a tus mascotas, que se basa en la nube. No te tienes que preocupar ya más de cuando estás de viaje, por ejemplo, de que tus animales, tus mascotas consigan alimento, porque por Skype estarás conectado y puedes decirle a los dispositivos que les den de comer. Pero pasa que el servidor realmente cayó. Los animales durante varios días se quedaron sin comida y algunos de ellos murieron. Y luego, por supuesto, los propietarios de esas mascotas que estaban de viaje no sabían si sus animales estaban vivos o muertos. Y me enfadé un montón con esta empresa y tuiteé y le dije, oye, lo primero que habéis prometido es que ibais a alimentar a las mascotas y no lo habéis hecho. La gente ha confiado en la tecnología y la tecnología ha fallado. Y no les habéis ofrecido apoyo, ni soporte técnico, nada. Entonces me dijeron, bueno, próximo año pondremos un apoyo fuera de línea. Entonces, claro, pensemos que sus animales podían haber muerto y algunos de ellos murieron. Y estos son los términos del servicio, las condiciones. Y dice que nuestros servicios no son 100% fiables y que cuando compras nuestros productos estás de acuerdo en que no nos haces responsables del bienestar de tu animal. Si el servicio se cae, no seremos responsables. Hace 10 años había este tipo de chismes que alimentaban a los animales que ya tenían, sin necesidad de web y de nada, ninguna conexión a distancia, ya tenían un temporizador y ya les daban de comer a las mascotas. Es decir, que porque algo sea inteligente o esté conectado a la Wi-Fi, no significa que automáticamente sea algo magnífico. No tenemos por qué acoger todo lo nuevo creyendo que todo lo nuevo es mejor y sin más. Quiero decir, las cosas que han funcionado durante mucho tiempo ya tienen una garantía. Os podéis imaginar, estos son animales, pero imaginaros que es una persona que depende de que le alimente una máquina que está conectada en la nube y la nube se cae, no funciona, la conexión se va.
Bueno, hay una gran responsabilidad al respecto. Antiguamente había una diferenciación, en la época de la Grecia antigua, había una diferenciación entre dos tipos de tiempo, el tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo cronos es el tiempo que medimos con el reloj, el tiempo industrial. Es lo que nos marca las horas y lo que nos obliga a hacer las cosas una y otra vez. Es la hora máquina. Lo que significa, por ejemplo, ahora tengo que hacerme un bocadillo o ahora tengo que utilizar este producto. Pero luego tenemos el tiempo kairos. Y el tiempo kairos es el tiempo, por ejemplo, que dedicamos en ver una puesta de sol o un amanecer, el tiempo que dedicamos a enamorarnos, el tiempo en el que estamos leyendo a lo mejor un periódico, el tiempo que disfrutamos leyendo de un libro o mirando algo que nos gusta. Es otro tipo de tiempo, es un tiempo que pasa de modo distinto en nuestro subconsciente con respecto al tiempo cronos, que es el tiempo que fija el momento de hacer las cosas. Entonces, los ordenadores, o cada vez que nuestro teléfono nos da una notificación, eso es tiempo cronos. Y volvemos otra vez, una y otra vez, al tiempo cronos. Cada vez que nos interrumpen de nuestra observación, contemplación de las cosas, volvemos al tiempo cronos. El tiempo kairos es el tiempo humano, el tiempo de la observación, el tiempo en el que no necesitamos herramientas. Hoy en día, por ejemplo, puedes coger el teléfono y puedes llegar a apagar la mayor parte de las notificaciones que aparecen en él. Por ejemplo, puedes intentar ponerlo en modo avión la mayor parte del tiempo y decidir cuándo quieres ver tu teléfono. Esa promesa original de la tecnología de que nos daría más tiempo libre para ser más humanos, que nos permitiría tener más tardes. ¿Cuántos de vosotros tenéis más tiempo gracias a la tecnología? Es una nueva era de tecnología intrusiva. No es la vida de las baterías la que nos interrumpe solamente, son las notificaciones, las cosas fallan, necesitamos actualizaciones de software, también vienen los hackers, vamos a besar a alguien y ¡uy! De repente hay una notificación y antes de besarle miramos el teléfono. A ver quién nos ha escrito. Cuidado, necesitamos una tecnología tranquila. ¿Qué es una tecnología tranquila? En 2007 escribía mi tesis sobre los teléfonos móviles. En ese momento justo habían salido los iPhones y veía yo a todo el mundo en San Francisco mirando sus teléfonos, escribiéndonos. Ponían a su perro, le decían, espera, espera, y se ponían a mirar el teléfono. Y es la primera vez que he visto un perro reaccionar a algo de tecnología. Estaba esperando a su dueño, mirando una cosita que tenía en las manos y decía, ¿y qué pasa?, decía el perro. Bueno, dos personas a mediados de los 90 del equipo de investigación de Xerox PARC eran Mark Weiser y John C. Lee Brown, que fundaron un departamento muy especial porque el grupo de investigación no solamente se componía de tecnólogos, también contrataron artistas. O bueno, no solo se componía de técnicos, no de tecnólogos, sino que también contrataron artistas y otro tipo de profesionales porque intentaban hacer una tecnología humana. Y de hecho tuvieron éxito. Ahí es donde tuvimos Ethernet, las interfaces con gráficos, y hubo muchas cosas que se desarrollaron en Xerox PARC porque había artistas implicados y también personas acostumbradas a trabajar con narrativas, contadores de cuentos, animación. Pero muchas cosas siguen estando ahí en Xerox PARC y no llegaron a salir de Xerox PARC. Entonces hice una pequeña investigación para ver qué había allí, qué no había salido al mercado. Y una de las cosas que había hecho Xerox PARC era que crearon un futuro para los 80 y los 90, como si tuviéramos móviles, como si tuviéramos iPads. Tenemos que pensar, por cierto, que el iPad se inventó en 1968. Lo que pasa es que no salió al mercado hasta mucho más tarde. Se había inventado para que los niños mejoraran su aprendizaje en los colegios. Y de hecho se publicó este paper, este trabajo, la edad adulta de la tecnología tranquila.
donde decía que muchos investigadores tendrían esos grandes ordenadores porque la tecnología además era en ese momento muy cara. Y dijeron, en el futuro, muchos dispositivos van a estar conectados a nosotros y nosotros los compartiremos. Y en ese punto, el recurso que más va a faltar no va a ser la tecnología, sino será nuestra atención. Y cómo la tecnología puede llegar a romper o a fabricar el futuro de la tecnología y nuestra atención. Cuidado, mirad la fecha. Este trabajo se publicó en 1996. Lloré cuando leí este trabajo, porque aquí se planteaba una perspectiva totalmente diferente. Ahora mismo tenemos dos grandes perspectivas. No tecnología, la tecnología es mala. O bien, todo debe estar automatizado, ¡vivan los robots! Esos dos extremos están mal, están equivocados. El futuro es un espectro. Diseño de muy alta calidad es lo más importante. Hemos tenido tecnología durante mucho tiempo, pero es la calidad de esa tecnología lo que es importante. Y esta es mi cita preferida de Mark Weiser, porque hablamos de la tecnología invisible. Todo nuestro entorno estará inundado de tecnología en algún momento y no la llegaremos a ver. Pero la cita dice que una buena tecnología es invisible porque te centras en la tarea, pero no en la herramienta. De modo que un interruptor de luz, por ejemplo, tú no te das cuenta que ese interruptor tiene toda una serie de cableados detrás. No tienes que ser un programador de ordenadores ni un experto para utilizar un interruptor. Hay mucha tecnología detrás, pero la interfaz es casi invisible, aunque está ahí. Pero como no prestamos atención a ella, no, es casi invisible. Un libro cuando lo lees, alucinas. Si las páginas desaparecen, el texto deja de tener palabras, empieza a convertirse en imágenes en el cerebro, porque utilizas la imaginación y tú realmente eres quien está haciendo el trabajo para que el libro cobre vida. Pero, sin embargo, hay mucha tecnología que hace tanto por ti que olvidamos utilizar la imagación. La tecnología más sencilla es la que nos permite utilizar nuestro propio cerebro. Un coche te sirve para que tu atención se centre en la carretera. Incluso tenemos un pedal de pie o dos. Y nos olvidamos de esos pedales. De hecho, los primeros ordenadores sí que tenían un pedal de pie. Si os recordáis, las máquinas de coser también tenían un pedal y hay muchas máquinas que inicialmente tenían un pedal para que te olvidaras de que lo tenías que utilizar y centraras tu atención en lo que estabas haciendo. Y lo mismo podemos decir de los espejos retrovisores, de los coches, etcétera. Todo está hecho, ese tipo de tecnología tranquila está diseñada para que te centres en la tarea, no en la herramienta. Una de las ideas es que la tecnología debería requerir la menor cantidad de atención, solo cuando sea necesario. Es difícil de hacer, porque hoy en día mucha tecnología te hace que te centres en la cosa, en la tecnología en sí. En todo el mundo los interruptores son distintos, pero incluso aunque estés borracho a las 3 de la mañana, puedes utilizar un interruptor. ¿Pasa el test de alcoholemia? Bueno, si no lo pasa, a lo mejor tienes que reducir tu tecnología, porque no funciona, no es buena. La tecnología debería empoderar la periferia. Yo no tengo que ni siquiera mirar al interruptor para poder utilizarlo. Simplemente en la oscuridad, tanteando, puedo utilizarlo, pero en el teléfono tienes que estar mirando ahí, pegado al teléfono, a la pantallita. No tienes que utilizar tu imaginación, sino simplemente gastar dinero en publicidad. La tecnología debería proporcionarte información, pero de una manera tranquila, calmada. La mayor parte de la tecnología te da mensajes disruptivos ahí, ¡hala, ping, ping!, que suenan con colores. Y mira, este sistema que lo ha creado un cofundador
Aaron Parecki. Es una iluminación o una bombilla, concretamente, que se enciende con distintos colores dependiendo del tiempo que haga fuera. Por ejemplo, esta mañana me levanté y la luz era amarilla, diciéndome que iba a hacer sol. Aunque estaba nublado, eso ya me está diciendo que en algún momento del día va a hacer sol. Y esa luz ambiente hace que no tengas que centrarte en algo para que ya tengas conciencia de ello. No necesitas leer una información para tener ese sentido del día. Por ejemplo, una ventana es una tecnología tranquila, porque obtienes la información a través de la ventana, a través de una interfaz transparente que es el cristal. Y así, simplemente mirando a través de la ventana, puedes entender cuál va a ser el tiempo o cuál es el tiempo que está haciendo fuera. Y esta tecnología, la de la luz, por ejemplo, también te sirve. Esto no tiene nada que ver con una voz que ni siquiera es humana, que te dice, buenos días, hoy hace sol. Eso no nos gusta. Eso no es humano. Esto, por ejemplo, lo puedes poner en tu cocina. Cuando te levantas, llegas a la cocina a hacerte el café y ya tienes esa luz que te indica qué tipo de tiempo va a hacer. No antes, no tiene por qué ser disruptivo, no tiene por qué interrumpirte ni ser intrusivo. La tecnología es muy buena cuando trata un conjunto de informaciones. Por ejemplo, los seres humanos somos buenos en la danza, en el canto, en un montón de habilidades que los robots, desgraciadamente, no pueden repetir. Desde los 90 tenemos robots que juegan al ajedrez. Hay robots en todas partes, en todo el mundo. En los motores de búsqueda de Google, por ejemplo. Pero no tienen aspecto de personas, sino que parecen un brazo o un código, simplemente no tienen ni siquiera una forma. Google tiene mucho éxito porque su interfaz es realmente aburrida. Lo utilizas de alguna manera automáticamente. No ves la interfaz y dices, wow, vaya interfaz futurista, esto es maravilloso, es el futuro. Cuando Google salió por primera vez, las personas intentaban bajar y subir la página y decían, si no hay nada. Pero los creadores de Google son los que les dijeron, eres tú quien creas y quien añades algo a Google para que Google funcione. Una vez que escribes los resultados, no lo elige para ti, sino simplemente te saca datos. Y eso es lo que hacen bien los ordenadores, sacar datos. Y tú eres el humano que elige la información que te interesa. Eres el que tiene el poder, el que decide qué quiere ver. Y hace lo que el ser humano hace mejor. Lo que la máquina hace mejor. Antes de la búsqueda en Google, teníamos una búsqueda visual y era fea. Porque en las películas, cuando apareces ahí en el ciberespacio, es como, parece que vas en una especie de cohete espacial y que te busca la información en una interfaz. En los 80 y en los 90, cuando los emprendedores intentaban hacer búsquedas o motores de búsqueda, les gustaba esas músicas y esa velocidad. Y creaban distintas categorías. Las personas al principio, cuando salió Google, no pensaban que iba a funcionar porque no tenía un aspecto especialmente llamativo. Pero en su diseño las cosas son tan invisibles que parecen aburridas, que parecen dignas de no ser consideradas, de no ser tenidas en cuenta. Y simplemente lo que tienes que hacer es, tú tienes que escribir. Y tú creas la tecnología. Pensad en todas las tecnologías invisibles que tenemos, que de hecho han hecho muchísimo dinero. Simplemente un asiento, un coche, una manilla de una puerta. Cosas así. Este es mi amigo Todd Hoffman. Y este es su robot que escanea muestras de piel humana. Lo que ha hecho es que él se dio cuenta desde hace ya mucho tiempo de que coger una muestra de piel o de tejido de un ser humano y escanearlo
llevaba mucho tiempo. Los seres humanos lo hacíamos normalmente, por ejemplo, para saber si tenías cáncer, ¿no? Entonces, normalmente eran tejidos tridimensionales y ahora lo que hace él es utiliza un cuchillo de diamante para hacer trocitos menores y lo pasa por el ordenador, que el ordenador lo que hace es escanear estos tejidos 1500 veces más rápido que los seres humanos. Y ahora el ordenador, que es mucho más rápido que un ser humano, no es una inteligencia artificial, es simplemente una base de datos. Es que escanea muy rápidamente y eso es lo que los ordenadores hacen bien. Y ahora los doctores pueden saber mucho más rápido si hay cáncer o no en ese tejido, qué tipo de cáncer, cuánto tiempo ha llevado en convertirse desde un tejido normal a un tejido cancerígeno. Y esto es más listo que un solo doctor humano o más listo incluso que la inteligencia artificial, porque es una base de datos que solamente hace una cosa, que solamente escanea y sí que hace las cosas mucho más rápido. Aquí nos olvidamos de la cibernética, de los bucles. Y cuando nos olvidamos de todo esto es cuando hacemos sistemas resistentes y duraderos, porque no nos preocupamos de 1000 cosas, nos centramos en una. Cuando vamos en un avión, normalmente tenemos a una persona que no recibe información continuamente, sino que se centra en una sola cosa, y por eso hace la cosa bien, el piloto. Entonces, humanos o seres humanos junto a la tecnología, codo con la tecnología. Es como cuando las mascotas caminan con los seres humanos, siempre junto a, no en contra de. Nuestra vida sería muy aburrida si no tuviéramos nada que hacer y si los ordenadores hicieran todo por nosotros. Yo he visto personas que se han vuelto multimillonarias en Silicon Valley y lo primero que han hecho ha sido comprar una granja, porque querían tener la experiencia de hacer crecer algo desde la tierra. Querían ver cómo la vida progresa. Y decían, bueno, quiero ver las plantas crecer, quiero ver cómo el sol las hace crecer y cómo el agua las hace crecer, porque tienen el mismo ADN que yo. En el fondo son seres vivos, se reproducen y luego lo mismo se puede aplicar a mascotas. Puedes crear una aplicación de un iPhone que te ayude a sembrar y luego se tiene que actualizar al cabo de un año, por ejemplo. Pero no es lo mismo. Estamos hablando ahora de los exoesqueletos que han utilizado los militares. En Japón hubo un trabajador que quería seguir trabajando hasta que tenía 90 años porque decía que si no se aburría. Pero claro, obviamente con la edad su cuerpo no aguantaba el mismo grado de peso o de fuerza. Y entonces se le construyó un exoesqueleto robótico, es decir, un traje robótico que le ayuda ahora a poder apoyar la espalda, que le da una fuerza como si fuera un chico joven. Sin embargo, él tiene 80 y pico años. Y simplemente lo que hace es ayudarle en la espalda. No intenta automatizar el empaquetado. No, es el humano el que trabaja, pero sí que tiene una ayuda robótica. Es decir, esto es un caso de humanos que trabajan codo con los seres humanos. Hay una palabra japonesa, omotenashi, que se acuñó cuando se inventó la ceremonia del té, hace muchos siglos, y significa omotenashi anticipar las necesidades de otra persona antes de que esa persona necesite esas necesidades, valga la redundancia. Cuando nosotros estamos automatizando el mundo, cosa que lo estamos haciendo y de una manera muy negativa, lo más importante es el servicio al cliente, es la elegancia. Cuando las escaleras mecánicas se fastidian, puedes utilizar las escaleras de subir escaleras. Sin embargo, cuando un teléfono se fastidia, no puedes utilizar nada más. En una estación de tren en Japón, cuando no sabes utilizarlo, y claro, falla porque está automatizada, hay esta puertecita azul que se abre y una persona sale de la pared, literalmente sale de ahí, o casi, digamos, y te ayuda. Un ser humano. Porque ya en Japón suponen que cuando las cosas están automatizadas pueden llegar a fallar y entonces es cuando necesitas la ayuda humana.
Pero ¿cómo puedes ayudar a que la tecnología falle de una manera suave, de una manera soportable? La tecnología, pensad, es una reflexión de nosotros mismos, un reflejo, perdón, de nosotros mismos. Los japoneses tienen esa idea de que los seres humanos y la naturaleza van juntos, pero la tecnología también va con los seres humanos y los humanos van con los humanos. Es decir, la naturaleza es maravillosa y hay que reproducirla. Y la tecnología puede llegar a ser maravillosa, pero tiene que trabajar en armonía con nosotros. No podemos decir que algo nuevo automáticamente es bueno, porque aún no sabemos qué puede fallar en eso. Todo tiene la misma cantidad de problemas, simplemente no sabemos qué problemas habrá en lo que sale nuevo, porque no lo conocemos todavía. ¿A cuántos de vosotros os gusta una voz robótica? Esto es una exposición de arte de un cofundador de MacWeiser, que fue el asesor de Xerox PARC, y Natalie Jeremenko. Esta cuerda oscilante lo que hacía era simplemente hacer un sonido cuando algo pasaba en la red interna. Era una especie de cuerda que estaba unida a una red. No decía exactamente qué pasaba. Simplemente hacía un sonidito. Y entonces los trabajadores de la oficina oían ese sonido y decían, oh, ¿qué pasa? Y entonces se acercaban a esta cuerda. Eso es todo lo que hacían. Y entonces tenían que ir corriendo por la oficina intentando descubrir quién estaba haciendo algo interesante. Era algo parecido a la búsqueda del tesoro de los niños. Era excitante, era emocionante, porque iban por un lado y por otro de la oficina buscando qué era lo interesante que había hecho oscilar la cuerda. Y así es como empezó el networking social, con simplemente una cuerdecita que oscila, que vibra cuando algo interesante pasa. Luego ahora tenemos, ya sabéis, el aspirador Roomba, que cuando termina dice ta ta ta, y cuando se ha quedado bloqueado por una escalera o lo que sea, hace pom pom. Y esto ya es universal en todo el mundo, porque tan ta ta es un sonido de éxito, es algo de que suena que algo está bien, y ton ton es algo malo. Y no necesita una voz humana, no necesita nada más. Solo esos dos sonidos ya te están informando. Sin embargo, si utilizas voz humana, si utilizas un idioma, tienes que traducirlo a muchos otros idiomas. No necesitas más que el tan tan tan. En ningún sitio tan 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 va a ser malo. No necesitas ninguna traducción para ningún país porque esos sonidos son universales. Y también tiene una lucecita que te indica cuando está lleno el depósito y cuando está vacío. Solo tiene dos colores, verde y naranja. El motivo por el que nos gusta el robot R2D2 y no tanto C3PO es que C3PO, el alto, puede conocer 200 millones de idiomas, pero es un robot impertinente y molesto en todos los idiomas. Sin embargo, R2D2 solo tiene ruiditos, pip, 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 pip. Y sin embargo sabemos en todo momento que quiere comunicar, que es un robot simpático. No necesitamos más. Con esto, en el robot Roomba, solo necesitamos esos dos sonidos, esos dos colores, y ya tenemos toda la información que necesitamos. El cine nos cuenta cómo será el futuro. El motivo en que hemos empezado en esa trampa. En Star Trek ya teníamos un ordenador que hablaba con voz robótica. Realmente es algo muy aburrido ver a alguien toqueteando botoncitos. Es mucho más interesante que alguien nos diga ¡ordenador! Y de hecho Star Trek sentó las bases un poco, y en San Francisco ves que todo el mundo está encantado con estos ordenadores con voz. Y esto es la interfaz de Minority Report. ¿Os acordáis la película? Ahí veis a Tom Cruise haciendo de todo con las manitas en el aire, haciendo como si tuviera una pantalla delante. Los militares tienen todos una interfaz como con una pendiente. Los arquitectos la han diseñado, de hecho, y tienes esa interfaz con pendiente, con botones físicos o una pantalla táctil
Y estás ahí, ta, ta, ta. You never have this thing. Nunca tienes esa cosa de la pantalla. I tried this out at MIT De hecho, yo lo he Media Lab, intentado and en my el Media Lab hands del were MIT so tired after y me 20 dolían los minutes. brazos después de 20 minutos. Es como tener la mano en alto cuando It estás was en so clase cool delante del that it profesor. distracted Te an cansa. entire industry Sí, for suena, over o sea, 10 years. tiene un aspecto súper genial, make súper guay, this pero future. luego, a ver, aunque la We have to industria del cine question lo every time ponga, we see something cool, tenemos que is it pensar from film? que si algo Or is it something parece that we chulo, tenemos que could pensar, actually ¿viene use? del cine o And de las again, the things películas that are o usable are es que very lo boring están looking. utilizando de verdad? Es algo probado, testeado, como How diríamos many en inglés. people have tried to use a car with a touchscreen? ¿Cuántas personas han 5 utilizado buttons to o get han the intentado volume? utilizar un coche con una An pantalla airplane táctil? is mostly physical buttons. Mirad, So you don't have to la look, cabina memorize de where the buttons un are. piloto de avión normalmente son botones When something's físicos, wrong in an no son airplane, pantallas it just lights táctiles. up. Cuando algo va mal en car un just avión, has this blue screen la that luz salta blinds y you los at night. sonidos saltan. En I un talked to one coche of es the un lío, manufacturers of pues tienes que these andar cars with the viendo big touchscreens. la carretera y al mismo And he tiempo said, la pantalla. Y "We eso never distrae tested mucho. them on the road." Y me dijeron los constructores de coches así, me dijeron, no lo hemos probado en la carretera. Lo metimos una pantalla táctil porque todos los demás fabricantes estaban metiendo pantallas táctiles, pero no las habían probado. ¿Os podéis creer poner algo a la venta sin haberlo probado? Bueno, la cantidad correcta de tecnología es la cantidad mínima que necesitas para solventar un problema, para resolver un problema. No eres mejor por utilizar más tecnología, porque si sigues esa máxima, utilizar la máxima tecnología, tu empresa seguro que está abocada al fracaso. Estas son tecnologías aburridas, pero son tecnologías que han venido utilizándose años y años y años. Los semáforos, por ejemplo. Y si ahora construyéramos semáforos y tuviéramos que diseñarlos por primera vez, seguro que tendrían 1000 botoncitos y serían súper complicados. Esto es simplemente 2 colores o 3 colores, ya está. O, por ejemplo, en los aviones, la señal de que el baño está ocupado o está vacío. Puedes entender en todos los idiomas qué significa esta señal, si está el baño ocupado o no. Es aburrida, es una tecnología aburrida, pero ¿tiene éxito o no lo tiene? Ya lo veis. Voy a saltarme esta idea, pero lo que quiero decir es que hay demasiadas cosas en nuestros teléfonos y que van demasiadas de ellas van a la nube, se alejan de nosotros. Y realmente tendríamos que tenerlas más cerca y solo compartirlas cuando las necesitamos. Tenemos el problema de los hackers continuamente, pero lo que podemos hacer es, cada vez que vamos a los médicos, a ver el médico, pues podemos compartir nuestros archivos personales con él. Entonces luego se pueden actualizar y se pueden guardar. Y no en la nube, sino en nuestros ordenadores. De modo que si el hacker ataca, pues a lo mejor fastidia los archivos de las 2 últimas horas, pero los archivos históricos están guardados en nuestros archivos, quiero decir, no en la nube. Y deberíamos ser capaces de mantener nuestra tecnología. Hay una idea de que la empatía no es escalable, pero si sabemos utilizar los conocimientos de un socio en tecnología, podemos utilizarlos para resolver los posibles problemas que puedan surgir. Me acuerdo que había unos niños en un colegio que aprendían a cacharrear con las maquinitas, con la radio, con televisiones, sabían montarlos y desmontarlos y después iban a la universidad. Lo más importante para nosotros es entender la humanidad de las cosas, entender a la gente, de modo que podamos después ir a los aparatos. En conclusión, un buen diseño nos permite que podamos conseguir nuestros objetivos con la menor cantidad de movimientos. Sin embargo, y además, la tecnología tranquila permite que las personas puedan conseguir los mismos objetivos con la cantidad menor de coste mental. Y la tarea principal de una persona no debería ser ser ordenador, sino ser humano y pasar el tiempo con sus seres queridos o haciendo el amor o con su pareja o disfrutando de la naturaleza o con tus mascotas
Quiero decir, los dispositivos y la tecnología son maravillosos, pero tenemos que saber utilizarlos. La interfaz y algunos dispositivos a lo mejor nos pueden parecer emocionantes, pero tenemos que saber mantener los un poco aparte, quiero decir, usarlos solo cuando es necesario, porque el recurso más escaso en el siglo XXI no será la tecnología, será la atención, dijo Mark Weiser, y tenía toda la razón. Él ya ha muerto, desgraciadamente ya ha fallecido, y yo, con motivo de su fallecimiento, escribí un libro sobre tecnología tranquila, porque también me fastidiaba mucho los pip, pip, pip de todas las tecnologías actuales, y escribí también un libro, bueno, de hecho este es mucho más reciente, de 2018, sobre los sonidos y sobre el ruido. Y los 8 principios de calmtech.com están en calmtechnology.com. Podéis leer. Hablan de esos principios, hablan de la ética, de la privacidad, de la vigilancia. Podéis leerlos ahora mismo y diseñar las cosas basándoos en esos principios, porque están escritos desde un punto de vista humano. No he visto nada igual, de hecho. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Con esto hemos terminado la ponencia. Rim, escolta, he estat investigant sobre tu. He cercat algunes cosetes teves per internet, com faig habitualment en totes les companyes noves de ioga. He vist a una web que xerres idiomes. Is that true? Je ne crois pas jusqu'à le voir. La presència d'Amber Case és un bon moment perquè ho demostris, n'est-ce pas? Alors, voilà. Demana a la ponent alguna cosa interessant. Cap problema. Xerra uns 80 idiomes sense cap problema. Ja l'ha dust, malo. No me deixaràs en faldaret. Miss Case. The film Blade Runner is set in a Señora fictional Case, future. la película Blade In November Runner se 2019, sitúa en un futuro ficticio de noviembre de innovations and 2019. gadgets that appear in Muchas the de film las innovaciones y have de not los become objetos que reality in our salen life, en though. la película no se han convertido en una realidad en nuestra vida. Sin embargo, según un informe de tecnologías Dell, el 85% de los trabajos en 2030 no se han inventado aún. ¿Piensa que los humanos, sobre todo en educación, están preparados para un futuro tan incierto? Por supuesto que voy a contestar a tu pregunta. Lo que cuesta más comentar hoy es los trabajos que aparecerán en la tecnología. Y yo creo que van a proceder sobre todo de los trabajos restaurativos. La tecnología sostenible, la restauración sobre todo, la reparación. Teniendo en cuenta el cambio climático, vamos a tener grandes eventos extremos, grandes huracanes, grandes inundaciones, grandes sequías. Y yo creo que el papel principal de la tecnología es recordar la parte humana de la tecnología. Entonces, si queremos evitar huracanes terribles, podemos restaurar los humedales, porque los humedales hacen de difusores del calor, y cuando un huracán se acerca, como los huracanes son grandes concentraciones de calor y de humedad, lo que hacen los humedales es disipar ese calor. Entonces también puedes tener robots bajo el agua que planten nuevas comunidades de corales y de algas para que a su vez el fondo del océano también siga teniendo vida. ¿Veis? La tecnología a veces no va bien. Lo mismo, pueden construir diques para evitar esas inundaciones. No hay una solución única.
Restaurar y plantar y restaurar un humedal es una solución fractal. Cuando una ola viene, puede llegar a romper toda esa parte. Entonces, la naturaleza yo creo que va a resolver muchos de esos problemas. Los trabajos a partir de 2030 seguramente estarán más basados en la naturaleza, con nuevos cultivos, nuevas cosechas, nuevas ciudades que tengan una escala más humana. Y no necesitaremos muchos de estos, pero sí que necesitaremos los robots que los construyan, esas ciudades, y que construyan todo Thanks, eso. Ms. Case. Gracias, señora Case. Does anyone have a question? ¿Alguien de vosotros Microphones? tenéis preguntas? Porque tenemos micrófonos y si queréis preguntar cualquier cosa, pues aprovechad que hay la interpretación I'm trying to simultánea. speak slowly for the Estoy translation. intentando hablar lentamente, no estoy corriendo para que todos me entendáis bien. Hola, hola Amber. Muchas gracias por estar en Menorca y por compartir todas estas visiones. Me quedo con tu consejo de que quite más notificaciones de mi teléfono. Y ahora lo que te pediría son dos consejos más para dos poblaciones que estamos aquí. Un consejo para la gente joven que tenemos en los laterales. ¿Cómo pueden ser mejores cyborgs en esta etapa de su vida? Y el otro, más egoísta, sería la gente de mi edad, que también estamos unos cuantos aquí. ¿Qué podemos hacer para seguir cooperando como buenos cyborgs? Gracias. Sure. So, Vale. advice to people younger than me. Bueno, de hecho, me llama la atención que hay personas bastante más jóvenes que yo aquí. When you're using your phone, Cuando utilizáis ask vuestro yourself teléfono, whether you are happy. preguntaos si sois felices. Realize that Daos cuenta anxiety and depression de are a que big thing la if you just ansiedad y la consume depresión es algo que está Make sure muy that you have anejo, muy asociado talent al that is consumo de analog. información. whether that's Tenemos drawing or writing pensad en el talento que tenéis. or woodworking, A something lo that takes mejor a really, se os da really bien long time to do, dibujar o trabajar la carpintería o pintar I o grew up escribir, right algo que os lleve where tiempo. everything digitized. So first I No climbed podemos trees and digitalizar grew, todo. and A then lo the computer showed mejor up and I got very podemos addicted to the computer plantar and I got really árboles y luego a lo mejor Usually the utilizamos un only thing that will ordenador para que plante los differentiate árboles por nosotros y might be nos your sentimos soft deprimidos. skills. Tenemos que Might not pensar just en be las in a habilidades program, but suaves, es decir, lo que no tiene que ver tanto con programar, I would just sino be con la careful tierra, con los seres vivos. to Yo have a little bit of moderation. creo But que it's hard tendríamos que ser because más moderados everyone, when en they're el uso de young, los ordenadores, they pero want to do the por newest supuesto es thing. It's difícil exciting, porque it's cuando uno es interesting. joven quiere Just siempre make sure probar you're todo lo happy when you're nuevo, doing es it. emocionante y nos sentimos Question whether you're just felices o automatically contentos o grabbing por your lo menos phone or satisfechos whether you're choosing to. cuando lo utilizamos. Pero maybe tenemos for que everybody, preguntarnos siempre con There's un a sentido un thing poco called thermal conservador apnea. This person de noticed that if you check your email, you si hold your breath. realmente nos tenemos que centrar tanto en la tecnología, porque yo he visto personas que cuando leen sus correos electrónicos contienen la respiración. Breathe when you check. Recordad que tenéis que respirar cuando And I think miráis some el correo jobs in the future will electrónico. try to make Yo you creo work que constantly. algunos de Make los sure trabajos del you futuro van a intentar don't que work all the trabajéis time. constantemente. Aseguraos de que no trabajáis todo el tiempo. Sed inteligentes con el uso de vuestro tiempo. Recordad, eso es muy importante. Me acuerdo que hubo una época, cuando yo era más joven, en que trabajaba 100 horas a cada semana y no tenía vida privada, no tenía vida personal. No puedes seguir eso. En Estados Unidos se supone que funcione, es una cultura así, del trabajo puro y duro, pero a mí me gusta más vivir, So think sinceramente. longer term Solo se vive una vez, hay que pensar a largo plazo. to live better. Hay formas de I think vivir a lot of people in mejores. Spain are doing the right thing. Y yo creo que en España esto se hace bastante bien, porque salís a comer, salís a tomar cosas, salís a ver a vuestros amigos, a hablar con ellos, salís con la familia. Aunque la tecnología sea el futuro, casi todas las tecnologías se construyen en San Francisco por personas muy tiesas y muy ordenadas. No dejéis que eso os afecte, que os penetre, que os cambie. Es muy importante mantener nuestra humanidad. Es lo único que nos queda realmente, en el fondo, si todo lo demás desaparece. Y para ser un buen cyborg, lo que tienes que hacer es darte cuenta de que estos son solo herramientas, de que hay mucha tecnología, más a lo mejor tecnología en unos zapatos para correr que la que hay en un móvil. Si aprendes algo que te lleva mucho
mucho tiempo aprender, te da una satisfacción muchísimo mayor y va a quedar allí para el resto de tu vida. Por ejemplo, yo me he metido en un curso de fotografía porque a mí se me da fatal fotografiar. No me sale bien. Entonces, bueno, lo he intentado, me he sentido frustrada, he llegado a odiarlo, pero cada vez que hago un pequeño progreso, para mí es alucinante, es fascinante. Esto es todo lo que yo quería. Cuando era joven, yo quería ser ingeniera o matemática y llamaba a la mejor amiga de mi madre por teléfono, que era una profesora de matemáticas de la universidad, y me decía, tú a lo mejor tendrías que estudiar matemáticas, pero a lo mejor deberías ir a la universidad de arte y deberías intentar sacar una carrera en lo que peor se te da. Bueno, de hecho es que me decidí por la antropología y en la universidad no estudié nada de matemáticas. De hecho, inicialmente odié la antropología, pero precisamente ahora, gracias a eso, puedo hablar los dos idiomas. Puedo hablar el idioma humano y puedo hablar el idioma máquina, y conozco las interfaces entre ambos mundos y tengo esa perspectiva doble. Cuando empecé a trabajar, hice una pequeña startup porque yo era capaz de ver con 20 años hacia atrás y veía dónde la gente se había equivocado al diseñar tecnología. Puedes estudiar ingeniería y ciencia, todo lo que quieras, pero no te da la historia, la perspectiva histórica que hace que tengas éxito. Y eso es triste porque en la tecnología ves a gente que una y otra vez hacen lo mismo. Es como se creen que dan saltos mágicos, pero se limitan a repetir. Y yo he trabajado a veces en empresas viendo la progresión histórica y 20 años llevan haciendo lo mismo, llevan cometiendo las mismas faltas y tropezando con las mismas piedras. Así que tenemos que mejorar la forma como nosotros trabajamos gracias a esa perspectiva antropológica e histórica. Bueno, ¿hay más preguntas? Decidme si preferís la versión larga o la corta. En la tecnología aplicada a atención al público, atención al cliente, creo que todos preferimos y preferiremos siempre tratar con un ser humano. En ese sentido, ¿cuál crees que tendría que ser el límite en lo que es el reemplazo de la tecnología por el ser humano, de un robot por una persona? Es una buena pregunta. ¿Os acordáis de la startup Apple.com? Apple.com era una startup muy importante. La idea era que podías comprar zapatos en línea, pero nadie se quería comprar zapatos en línea porque los tienes que probar, porque muchas veces no te van bien y te duelen. Entonces, sabíamos que iba a fallar, sabíamos que la gente iba a querer probarse los zapatos. Y entonces lo que hicieron fue diseñar un sistema para devolver los zapatos en caso de que no te fueran bien. Y se preguntaban, ¿pero no será un poco caro? Bueno, pero la verdad es que pese al dinero que puede costar mandar los zapatos de vuelta, la verdad es que la gente empezó a utilizarlo tanto que sí, fue un éxito. Y este fue un modelo sorprendente, porque había la suposición de que podías hacer un pedido, pero realmente había mucha gente detrás. Quiero decir, desde el sistema de mensajería, las personas que te daban una respuesta inmediata si querías otro par u otro número. También hay una historia sobre una persona muy tecnológica que nunca había llevado a nadie, nunca había transportado a nadie en su vida, cosa que normalmente no haces en Estados Unidos porque es una sociedad muy clasista, a menos que seas pobre. Digo, transportar a gente, ¿no? Entonces dijo, bueno, todas estas estaciones necesitan billetes, pero puedes comprar los billetes con el teléfono móvil. Entonces habló con el agente de los billetes y le dijo, voy a automatizarte, voy a convertirte en un teléfono móvil. Y la chica que vendía los billetes se rió. Y llegaron un par de chinos que no sabían el idioma, que no tenían teléfonos, tenían teléfonos, pero
se habían quedado sin batería. Y la chica de la tiquetera pues les ayudó les dio un mapa de la ciudad, les vendió los billetes que necesitaban y les dio calidez, les dio el acompañamiento humano. Y el tío de la aplicación dijo, bueno, realmente aquí no puedo hacer nada porque cuando un teléfono se queda sin batería y necesitas comprar un billete para ir en el metro o en el tren, no hay ningún sistema de apoyo o de soporte. Aunque tengas ahora tarjetas de crédito, todo el mundo lleva líquido, todo el mundo lleva efectivo en su bolsillo o en su monedero. De hecho, puede ser más caro seguramente el mantener todo un sistema de lectura de tarjetas electrónicas, de tarjetas de pago, que simplemente dinero. Es decir, no tenemos que automatizar todo, tenemos que pensar hasta qué punto debemos automatizar. Y lo mejor que podemos hacer para la experiencia de usuario es llamar al departamento de ayuda y hacerles unas cuantas preguntas para que trabajen en su interfaz para resolver ese problema de modo que no vuelva a surgir. Y eso es una especie de retroalimentación hasta que encuentras el siguiente problema y vuelve a repetirse todo el ciclo. Y tras 5 o 6 años, normalmente tendrás una interfaz magnífica que no tendrás que rediseñar porque habrá estado mejorando cada vez, gradualmente. En las empresas que tienen más éxito, las empresas de diseño, hacen eso. Llaman a los usuarios o les escuchan y no tienen que hacer ninguna investigación. Ya los usuarios les informan de lo necesario. Pero acuerdo que una vez me pidieron diseñar una interfaz y el CEO no me dejó hablar con los usuarios. Y yo dije, pero bueno, ¿cómo puedo diseñar? Y yo lo que hice fue llamar a los usuarios fingiendo que era otra persona. No les dije quién era de verdad. Y así pude averiguar cuáles eran las necesidades. Y, de hecho, la mayor parte de las quejas de los usuarios era que tenían una interfaz tan mala que no les gustaba. Y el CEO puede tener una idea magnífica, pero, a ver, no hay que olvidar el sentido común. Y si estás fabricando una interfaz para una serie de usuarios, tienes que saber lo que esos usuarios quieren o necesitan o lo que no les gusta. Tenemos que ser humanos todo el tiempo. No olvidemos nuestra perspectiva humana, diseñar cosas reales para gente real, no cosas imaginarias ni mágicas. Lo mismo podemos decir de los anuncios, las publicidades, que sí, que crees que hacen mucho dinero, bueno, realmente son los productos los que se anuncian a sí mismos. Si un producto es de calidad, va de boca en boca y no necesita grandes campañas de publicidad. Hay muchas cosas que podemos innovar hoy en día, que podemos hacer con una página web que tenga un aspecto parecido al Facebook. Bueno, podemos hacerlo, pero no olvidemos el factor humano. Otra respuesta larga. ¿Queréis alguna cortita, tal vez? Hola, Ámbar, muchas gracias. Yo tenía una pregunta que hacerte y es sobre Sofía. ¿Cuál es tu opinión sobre Sofía? No sé si conocéis que es una robot, bueno, ya no es futuro, ¿no? Es como que es presente, es un robot que tiene apariencia humana y que incluso tiene nacionalidad, no sé si es coreana o rusa. Y bueno, quería saber tu opinión sobre este hecho que ya existe actualmente. Sure. Sophie the robot. Sí, Sofía el robot. It's so funny because Sophie Es muy divertido porque Sofía es una Dubai ciudadana registrada legalmente en Dubái o algo y puede conducir. Y esto es un problema, sí, porque cada vez que hablamos de los derechos de los robots, ignoramos el hecho de que necesitamos derechos para seres humanos primero. ¿Cuántos seres humanos están trabajando para construir robots y no se les cumple sus derechos humanos? Por ejemplo, con respecto a las horas de trabajo. La idea de un robot viene de Rossum's Universal Robots, que creo que incluso es una empresa que se fundó en 1958.
Man versus nature. No estoy You had all segura. these stories, and Porque then tenían during historias slaves, sobre during the el hombre Industrial frente Revolution, a la it's very hard naturaleza, to make la a machine revolución act on industrial. stage, so they Es made muy a difícil machine que una that looks like a máquina person, and that actúe became a aquí en el robot. escenario, Then con we lo had cual mucho más Metropolis. difícil que un So robot se even convierta the en un shape ser and the humano o idea of a actúe como robot tal. comes from cinema. La idea del robot humano as a humanizado symbolic proviene sobre todo del representation cine, de las películas, como industry. una whole representación thing itself simbólica isn't de la even industria. Pero todo en So we sí see es, this no es again and real. again. Y lo vemos Every una 10 y years otra or vez. so, we have a Cada robot. 10 años más o menos sale First, un there's a robot. robot that can play chess Primero at the un World's robot Fair. que And podía it actually jugar al turns out to be a ajedrez little en una person feria de inside robots. playing chess. Y de hecho a veces se comentaba que Then había we una have personita Deep dentro jugando al Blue, the ajedrez. chess master. Luego tuvimos It's a really Deep 9 Blue, el programmers behind the maestro de scenes. It's ajedrez de beating IBM, Gary Kasparov, the chess que ganó a Gary Kasparov, champion. Deep Blue el never defeated campeón Gary Kasparov. de ajedrez. Pero tengo que decir was que 9 Deep people Blue plus a machine fighting against a chess master. Of nunca course they'll win. venció a Gary Kasparov Gary porque eran Kasparov got 99 upset personas, and no, coined 9 this personas, term perdón, centaur más una máquina that diseñando a mediocre detrás chess de player todo with a esto good system que ganaron a Gary Kasparov, y eso se llamó Deep Blue, pero había personas detrás. Tenemos que pensar si queremos un robot experto o un humano experto. El robot es un poco como, bueno, son monos, venden billetes, son geniales para los periodistas porque son un símbolo del miedo de que a todos nos van a sustituir las máquinas. Cada vez que algo inspira miedo, los periodistas van a por ello porque dicen esto vende. Mis robots favoritos como que parecen humanos están en Japón, pero realmente no tienen forma de humanos. Sí, tienen un torso y tienen brazos, pero tienen cabezas calvas, sin pelos, y además, de hecho, pueden coger a una persona sin lastimarla. Entonces tienes estas máquinas que parecen osos realmente, pero sin pelo, que cogen a gente y la llevan de un lado a otro. Y otro robot que he visto que se parece es como una especie de animalito, de mascota con pelo. Y esos robots se usan para los pacientes con demencia, que se les distrae de su propia demencia, de su propia enfermedad, porque tienen que ocuparse de esos robots mascota con forma de foca y pelito, les tienen que alimentar, etcétera. Y ves a un señor de 90 años con demencia senil y está feliz porque está acariciando a su foca robot y creyendo que tiene una mascota en sus manos. Nos gusta esa tecnología porque es una tecnología no perfecta, porque tenemos que cuidarla, alimentarla, etcétera. Yo creo que los robots son buenos en construir, a lo mejor, construir coches, construir cosas en línea, en serie, o hacer la limpieza de casa, el famoso Roomba, o hacer cosas que realmente nos disgustan. Algo en hacer cosas que sí que podemos hacer, pero son cosas repetitivas. Sin embargo, no suele ser noticia, desgraciadamente, la persona que diseña el robot, sino el robot en sí mismo. Pero bueno, estamos aquí y estamos hablando de ello, y eso es bueno. Así que sirve este propósito. Y es muy difícil programar, Si estamos haciendo un robot, tal vez ese robot puede ir a explorar Marte y puede construir una casa en Marte para nosotros, pero no es malo seguir progresando y seguir haciendo avances técnicos y tecnológicos, porque eso nos ayuda a aprender cosas y eso es bueno, pero si intentamos seguir haciendo cosas con forma de humano, seguimos perpetuando el mito de que la tecnología puede llegar a sustituir al ser humano. Nos gusta, por ejemplo, tener un robot que parece un perro porque es mono, pero bueno, el perro es más mono, ¿no? Entonces, bueno, las cosas que vemos es que si tienes arte y lo intentas convertir en un robot artístico, bueno, siempre tienes al artista, así que deberíamos explorar más la imaginación de la máquina, porque no siempre podremos resolver problemas muy curiosos, pero sí, los robots nos pueden ayudar a resolver problemas raros, pero no deberíamos seguir intentando que parecieran humanos.
Are we out of time? ¿Hay más What do you preguntas? want? ¿Nos estamos pasando del You tiempo want me ya? done? One more? ¿Una más? One more. Una más, venga. Anyone? ¿Alguien tiene más preguntas? Hello. What's your opinion about Siri and Alexa assistants? Siri y Alexa, Are we las going to asistentes. talk to a piece of machine ¿Vamos a in the next hablar 20 years, a or una do máquina you en los think próximos we have 20 a años better o cree que interface? tendremos mejores interfaces en el futuro? We will never have a better interface. No vamos a tener una mejor interfaz en el futuro, Humans don't even understand each other. porque los seres humanos ni Why siquiera se should we entienden expect a entre human sí. to understand us ¿Por qué better than tendríamos que ourselves? esperar que un humano entendiera a una máquina mejor de lo que puede entender We a otro want humano? to keep thinking Queremos Zeno- seguir Zeno's pensando paradox that en it will la respond to us paradoja better. de Zeno, es decir, que nos responderá But when I speak to Siri, I say, mejor que un Siri, humano. Pero do cuando yo le this. hablo I a speak like Siri, Siri at Siri. yo le hablo a Siri como si yo fuera Siri, es decir, con esa voz automatizada. Me vuelvo un robot cuando le hablo a Siri, porque a veces le digo tres cosas de una sola vez. Por ejemplo, si hay un niño llorando cerca o si estoy en un aeropuerto lleno de gente, Siri no me oye. Entonces tengo que repetirle el mismo mensaje. Siri y Alexa trabajan en una casa, en un entorno tranquilo, donde solo hay una persona o una familia muy silenciosa, calladita todo el día. Entonces, Alexa puede trabajar también con un temporizador, eso es útil, te puede dar el informe del tiempo, te puede dar el pronóstico del tiempo. Y normalmente eso es para lo que la gente utiliza Alexa. A ellos les gusta eso, el hecho de que estás, por ejemplo, cocinando y tus manos están sucias y no puedes poner un temporizador, pero lo has preparado antes, entonces sí. La semana pasada, de hecho, You had a faucet and you would tell the faucet to dispense 4 ounces of water. tenías un grifo y le estabas diciendo cuánta agua tenía que You had gastar. to tell Alexa to pop Tenías 5 que ounces of popcorn. You had to know how many decirle, por ounces there was in the ejemplo, popcorn. a Alexa que también preparara algo para preparar palomitas de maíz y le tenías que explicar distintas instrucciones. Es un poco complicado y pesado. Y todo esto, tened en cuenta que es ciencia ficción que viene del cine. Y pensemos, ¿para qué es útil la interacción de voz? ¿Dónde funciona mejor que nada mejor? Y ahí es donde tenemos que diseñar soluciones. Y ahí es donde podemos diseñar podcasts, radios y unas cuantas cosas más. Pero da miedito volver a casa y tener una voz de robot que te diga bienvenida a casa. A mí eso me da miedo, la verdad. Bienvenida a casa, Amber. No te he visto en las últimas 7 horas. Y bueno, cuando mi teléfono, mi casa me saluda así. Yo recuerdo que la última vez vine por la noche y mi pareja estaba durmiendo. Y me acuerdo que el ordenador me dijo al llegar a casa eso, bienvenida Amber, no te he visto en las últimas 7 horas. Y encendió todas las luces de casa y mi pareja estaba durmiendo. A ver, la mayor parte de estas demos, pensemos que las ha diseñado un señor, además hombre normalmente, en San Francisco con, pues la idea de diseñar una cosa para todo el mundo. Por ejemplo, si tienes un ordenador de estos, no pienses en celebrar una fiesta en casa, ni comer algo a las 4 de la mañana. Yo no quiero estar en la casa perfecta con el dispositivo perfecto. Yo quiero ser una persona y tener mis improvisaciones y mi manera de vivir. Recuerdo, por ejemplo, de una persona que trabajaba con secretarias a las que reemplazaron con un escritorio, ¿cómo se llama esto? Una máquina de escribir automatizada. Y me acuerdo que el resto de trabajadores estaban muy tristes porque las chicas se habían ido. Y realmente si le das a elegir a las personas, les gusta más tener a otra persona. No quieren una máquina cerca para trabajar con ella. Prefieren un tren a un avión, prefieren la realidad.
normalmente. I think we'll see again and again Así que yo people trying creo with que Siri una and y otra Alexa vez because vamos it's a so ver a la exciting. gente que sigue probando una y otra And vez there's con so much marketing behind it. Siri y con I Alexa, think porque we'll see it ahí fail es spectacularly emocionante, porque again and gusta again and inicialmente, again. Would pero you una wanna vez que play ya lo has Mario Brothers with probado, your voice? realmente ya te cansa. Cuando has If it doesn't jugado a understand you, Mario you die. Brothers con tu voz, si no You te always use a entiende, button interface. se muere Would you wanna siempre. turn on the lights with Tienes your que voice? utilizar siempre Not tus if a dedos, heavy porque truck con is la driving voz by, it no won't va, understand you. no I funciona had a bien, no te voice-activated entiende light when bien. I grew up. And when a truck Yo me drove by, it would acuerdo turn que on in the cuando middle of the night. crecía tenía un activador de luces con There's la no voz way. It's so y, expensive. y era We need to work carísimo on y luego what's funcionaba la mitad de las really veces. important, which Y is luego lo we peor do es que not yo have iba a enough cualquier otra natural casa o resources cualquier to otro make sitio y all the pensaba smart que technologies that la we voz want to sería make. también el activador de luces. We Iba have por to las work casas y on los sitios smarter people. ordenándoles It's a que se hard thing to encendieran y answer claro, because no we've been funcionaba. conditioned to think that voice is so Entonces, exciting. sí, nos But gusta it's como only humanos useful for pensar this que much la stuff, voz, maybe driving un directions, ordenador con voz timers, es tan podcasts. emocionante, pero realmente el uso es muy We should probably limitado. leave it alone, Podcast y hopefully, poco más. because the translation cost is Y enormous. incluso, bueno, los Okay, that's all I'm traductores gonna say about that. Hopefully that automáticos was an okay answer. pueden funcionar, pero tampoco Thank you all funcionan for being bien. here. Thanks for Bueno, letting me tengo take que your cortar time. ya, así Appreciate que it. muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo escuchándome. Es un honor estar aquí. Gracias.